Amén. Listo. Pueden tomar su asiento y vamos a orar para nuestra predicación. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza todos los días. Porque hoy, Señor, tú nos has cuidado de todo mal, de todo accidente, de robos, de secuestros, Señor. De cualquier ataque de hombre malo, tú nos has cubierto en este día. Padre, hoy venimos delante de ti a escuchar tu palabra, a aprender de ti. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón, que podamos, Señor, poner por obra la palabra que el día de hoy des a través de este siervo, Señor. Úsame, que las palabras que salgan, Señor, en esta noche no sean palabras mías, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí. Te damos gracias, Padre, por todo esto, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Y vamos a hablar en esta noche de la fidelidad y de la confianza. Fidelidad y confianza es el título de esta predicación. Ahí está. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, tenemos mucha incertidumbre de lo que va a pasar. De lo que va a pasar en cuanto a nuestra economía, de lo que va a pasar con nuestros hijos, de lo que va a pasar con nuestra familia, de lo que va a pasar con mi trabajo. De todo eso nos causa, desarrollamos hasta cierto punto una inquietud por no saber qué va a pasar con mi vida. Y algo claro es que no podemos tener el control de todo. Podrás tener influencia en algunas cosas, pero no en todo. Por ejemplo, hoy nosotros podríamos influir en alguna decisión de los presidentes. No podemos hacerlo. Son decisiones que se toman arriba y nosotros no tendremos por qué preocuparnos de eso. Tendremos que dejarle a las personas encargadas de eso preocuparse de eso. A nosotros nos toca ocuparnos de las cosas que sí nos corresponden. El cuidar a tus hijos, el enseñar a tus hijos en la palabra, todo eso sí nos corresponde a nosotros. Y aunque tú les enseñes a tus hijos, no depende de ti el que ellos te obedezcan. Cada uno toma la decisión de hacer lo que decide. Pero a veces no podemos hacer nada con eso. Y el nivel de incertidumbre que podemos llegar a tener tiene que ver en dónde está puesta tu ancla. ¿En dónde estás anclado? ¿Qué es lo que te da seguridad en el día a día? Podemos decir, sí, Dios me da seguridad, pero en el momento que falta dinero decimos, híjole, pues no confío tanto en Dios. Confío más en mi trabajo, confío en la casa que tengo, confío en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. A veces podemos hasta recargar nuestra ancla en nuestros pastores, en la iglesia. Pero muchas veces los hombres por naturaleza tenemos maldad y los hombres van a fallar. Te va a fallar tu esposa, te va a fallar tu esposo, te van a fallar tus amigos, te va a fallar posiblemente a lo mejor a tus pastores y no porque lo quieran hacer, pero a veces nosotros desde nuestro punto de vista podemos decir, es que me fallaron, no me cuidaron, no me vieron o no me hicieron como yo quería que me hicieran. Entonces desde nuestro punto de vista podemos decir, pues me fallaron mis pastores. Entonces, por eso nosotros debemos tener un ancla que no se mueva, un ancla que no falle. Y esa definitivamente va a ser Dios. Dios va a ser el ancla que es la que no se va a mover. Dios es el único que es totalmente fiel, una persona que es totalmente confiable. Pero si nosotros intentáramos describir el día de hoy a Dios, fallaríamos en describirlo. Daríamos características, diríamos algunas cosas, diríamos algunos atributos, pero no lograríamos a describir lo que es Dios en su magnitud. Pero algunas de las personas que escribieron la Biblia pudieron dar algunos detalles o características muy específicas de lo que es Dios. Vamos a ver Éxodo 34:6. Dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Vamos a encontrar una palabra en este texto, verdad. Y la palabra verdad es la palabra emet en hebreo. ¿Qué nos dice este texto? Que Dios es compasivo, que Dios es lleno de gracia, que Dios es lento para la ira, pero abundante en amor leal y en verdad, y en fidelidad o verdad. Y justamente esta característica es la que vamos a ver hoy, la fidelidad. Y esta es la palabra emet que les decía, se puede traducir como fidelidad o verdad. De hecho, cuando estaba haciendo esta prédica, me encontré en muchos textos la palabra emet.
que es fidelidad o verdad, y siempre referida a la persona de Dios. Y esto está relacionado con otra palabra que posiblemente hemos escuchado muchas veces: amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. Sí, pero no. La palabra amén es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Como el IPN, Instituto Politécnico Nacional. Entonces, amén también es un acrónimo, compuesto por consonantes. Recuerden que las palabras hebreas solo llevan consonantes, no llevan vocales. Entonces va a estar compuesta por tres letras en hebreo: la letra Aleph, la letra Mem y la letra Nun. Aleph viene de la palabra Elohim, el. Men viene de la palabra de Melech, el rey. Y Nun de Neemán, que significa digno de confianza o fiel. Entonces, cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo: el rey es digno de confianza, el rey es fiel. Cada que nosotros declaramos amén, estamos diciendo eso. Y esta palabra también puede ser como estamos diciendo: lo que está diciendo el texto es verdad, por eso decimos amén. Ahora, esta palabra emet significa verdad, pero la palabra emet puede referirse también a conceptos o ideas verdaderas. Es decir, cuando nosotros hablamos de emet, es algo que tiene estabilidad y confianza. Estabilidad y confianza. Y yo te pregunto: ¿tú eres emet? ¿Tú eres confiable? ¿Tú eres estable? Ojalá sí, pero no, regularmente no. Regularmente nos dejamos llevar mucho por nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, y resultamos no ser ni tan confiables ni tan estables. Pero por ejemplo, vamos a ver a Moisés. Moisés se encuentra en medio de una batalla contra los amalequitas y se le empiezan a cansar las manos. Y llegan dos de sus amigos y ponen una roca debajo de él, porque se dieron cuenta que cuando levantaba las manos, el pueblo ganaba. Entonces, esta palabra que se utiliza para levantar las manos es emet. Dice Éxodo 17:2: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre de ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hubo emet, hasta que se puso el sol. No están poniendo los textos, ¿verdad? Cuando emet es usado para una persona específica, describe la estabilidad o la confiabilidad del carácter. Por ejemplo, piensa: ¿a quién le confiarías las llaves de tu casa? ¿A quién le confiarías la vida de tus hijos? Esa es una persona que tiene emet para ti, una persona que es confiable para ti. Y son muy pocas personas en las que pensamos cuando digo: hoy le tengo que dejar las llaves a alguien, o le tengo que cargar a mis hijos. Son muy pocas personas en nuestra vida a las cuales nosotros les tenemos esa confianza. Por eso, cuando Moisés también designa líderes para guiar al pueblo de Dios, dice que debían de ser personas que tuvieran emet, o personas que son confiables, que no iban a aceptar sobornos, que no iban a pervertir la justicia. Y vamos a Éxodo 18:21. ¿Está? ¿Me ayudas con el texto, Gary, por favor? Éxodo 18:21. Además, escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, varones de emet, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Por eso, cuando nosotros decimos que Dios es abundante en emet, abundante en verdad, abundante, no solo significa que Dios va a decir la verdad, sino que también va a defender esa verdad, y eso va a significar que Dios es un Dios confiable. ¿Has recibido alguna vez alguna promesa de parte de Dios? Yo creo que todos, ¿no? ¿Y se ha cumplido? A veces sí, pero hay otras que no. Y a veces dudamos cuando van pasando los años y esa promesa no llega, y empezamos a dudar. Por eso es que Moisés llama a Dios como si fuera una roca, diciendo que Él es fiel, justo y recto. Está diciendo que se puede confiar en Dios porque su carácter no es como el de nosotros.
El carácter de Dios no se va a mover por las emociones, por la voluntad y el intelecto como nosotros. Dios, claro que tiene voluntad, tiene emociones, tiene intelecto, pero no piensa como nosotros. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y esto quiere decir que Dios no va a tomar decisiones como nosotros lo hacemos. Nosotros tomamos decisiones a veces guiados por nuestras emociones. Si estamos contentos, tomamos una decisión. Si estamos enojados, tomamos otra decisión. Si hoy esta persona me hizo algo que no me gusta, voy a tomar una decisión no parcial, sino que desde mi punto de vista va a ser la mejor. Y Dios no toma sus decisiones así. Dios tiene una forma estable, un carácter estable, un carácter que no se mueve por emociones como los niños. Entonces Dios no es como nosotros, o no tiene pecado en Él. Nosotros fallamos al momento de tomar decisiones, al momento de utilizar nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, porque nuestra alma está pervertida por el pecado. ¿Quién no pecó el día de hoy? Todos pecamos el día de hoy. Entonces, cuando yo tomo decisiones con esta alma pecaminosa, no van a ser las mejores decisiones. Y eso me va a llevar a no ser una persona confiable, porque mi alma está pervertida por el pecado. Por eso el único que puede tomar decisiones desde la confiabilidad, desde la estabilidad, es Dios, porque Él está libre de pecado. Y la palabra hebrea para confiar es de hecho una forma verbal de la palabra emet, que significa emin. Y emin lo podemos poner como confiar o poner la fe en algo o en alguien. Pero su nivel más básico es considerar a alguien confiable o confiar en alguien. Y piensen en las personas en las que ustedes pueden confiar realmente, a la que le van a contar algo y que no va a ir de chismosa a contarlo a otro lado, o va a utilizar esa información para agredirte o para ganarte alguna ventaja. Entonces, la primera persona que encontramos en la Biblia que considera a Dios confiable va a ser Abraham. Abraham, el padre de naciones. Dios hizo una promesa con él y con su esposa Sara, de que tendrían una gran familia, iban a tener una gran familia. Pero ¿cuántos años tenía Abraham cuando les dio Dios esta promesa? 95 años tenía Abraham. Prácticamente, vean, ¿dónde está mi hermano? Uno de mis hermanos más grandes, que tenga 60, 70 años. Y imagínense todavía 20 años más, una persona de 95 años que diga: vas a tener un hijo, y tu esposa, junto con tu esposa de 95 años. Lo leemos en la Biblia y decimos: ah, sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero realmente cuando lo vemos en la parte real, decimos: ¿cómo una persona de 95 años va a tener un hijo? Suena a veces no tan lógico. Pero Dios le promete esto. Y aparte de que Abraham y Sara ya eran muy viejos, a pesar de todos estos retos, a pesar de las condiciones que estaba viviendo Abraham y Sara, dice que Abraham tuvo emet o emin, tuvo fe en lo que Dios le estaba diciendo. Está bien, Dios, tengo 95 años, dentro de la parte terrenal, natural, yo creo que no puedo tener un hijo, pero yo confío en que lo vas a hacer, porque tengo fe en ti, porque tú sí eres confiable. Por eso Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y él considera que Dios es confiable y que va a abrir un camino. Y Dios le muestra emet, le muestra verdad, le muestra confianza a Abraham y a Sara. Y lo vemos que en solo 4 generaciones Dios hace de Abraham y de Sara un gran pueblo, una gran nación, que todos los pueblos alrededor de ellos les tenían miedo, porque empezaban a crecer mucho. De hecho, hoy en día los hijos de Israel, los judíos principalmente, vemos que tienen una gran cantidad de hijos. Vayan a Polanco y vean un matrimonio de judíos y llevan 3, 4, 5, 6 hijos atrás de ellos, porque justamente es una promesa que Dios dio 2000 años antes de que llegara Jesucristo. Y es una promesa que sigue vigente. Entonces, cuando vemos a Abraham, él tuvo estabilidad y confianza por medio de lo que Dios le estaba diciendo. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Israel tuvo emin,
tuvo fe en que Dios los iba a llevar por el desierto, les iba a dar de comer, les iba a ir bien. El pueblo de Israel tuvo confianza en eso y empiezan a depender de él. Pero cuando llegan a la tierra que Dios le prometió, se encuentran con algo muy, muy fuerte. Y ahora guiados por Moisés. Y dice que ya están a punto de entrar a la tierra prometida y manda a Josué a revisar la tierra. ¿Y qué se encontraron en esa tierra? Gigantes. Y dice que el pueblo tuvo miedo y se espantaban de lo que iba a pasar. ¿Y cómo vamos a vencer esos gigantes? Y esa tierra se traga a los hombres. ¿Qué pasó con ellos? El emet o la fidelidad que tenían en Dios empezó a fallar en el pueblo de Israel. Y esto es algo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a creer, a confiar en Dios y pedimos algo y Dios, ayúdame que mi familia cambie, ayúdame a encontrar trabajo, ayúdame a sanar, y vemos que va pasando el tiempo y no se cumple la promesa, empezamos a ser como el pueblo de Israel y empezamos a decir: Dios me va a fallar, Dios no me quiere, ya fallé o algo hice mal, por eso Dios no me quiere cumplir la promesa que me había hecho. Pero después vamos a conocer a otro israelita, a uno que confía totalmente en Dios. Y en presencia de esos gigantes, él no teme. Y es el rey David, todavía como un jovencito. El rey David ve a ese gigante y le dice: tú vienes ante nosotros con lanza y espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has insultado. Y es un hombre que después de muchos años él sigue teniendo confianza en lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahí vemos a David peleando contra el gigante, derrotándolo, y vemos que David casi se acabó a todos los gigantes, casi se acabó a todos. Entonces David depende consistentemente de lo que Dios va a hacer en su vida. David caminó en Emet. Vamos a ver el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, anduvo en Emet, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Así que a David se le considera una persona fiel hacia Dios. Por eso Dios le considera que David tenía un corazón conforme a Dios, porque David responde con fidelidad. La fidelidad primero vino de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, y ahora David estaba respondiendo con esa misma fidelidad a Dios. Es por eso que Dios promete levantar un descendiente de David, y lo vamos a ver más adelante cumplido, y que su reino iba a permanecer, y ese reino iba a ser estable, iba a ser un reino confiable. Segundo libro de Samuel 7:17. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, será eternamente. Y eso estamos hablando del trono de Dios, del trono de Jesús. El trono de Jesús va a ser un reino estable por la eternidad, un reino confiable para cada uno de nosotros. Y este rey será la fuente de confianza y de estabilidad para otros por siempre. Por siempre. Y hoy, 2000 años después de esto, seguimos confiando en Jesús, y de aquí hasta la eternidad, porque Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Pero de repente pasa algo. Pasan algunos reyes y el reino de Israel colapsa, y son llevados cautivos a Babilonia y a Persia el pueblo de Israel. Y de repente el pueblo de Israel dice: pues Dios ya se olvidó de nosotros, Dios ya se olvidó de las promesas, y empiezan a clamar: ¿dónde está el amor leal que le juraste a David? ¿En dónde está, Dios, ese amor que nos juraste? Dice el Salmo 89:49: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad, por tu emet? Y están acusando a Dios. El pueblo de Israel, en esos 400 años que estuvieron en cautiverio, están acusando a Dios de que los abandonó, de que Dios no está cumpliendo su promesa. Pero vemos algo impresionante. En la primera línea del Nuevo Testamento encontramos lo siguiente:
encontramos, este es el linaje de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. En otras palabras, Dios cumple su promesa por medio de Jesús. Por medio de la persona de Jesús está cumpliendo esa promesa que le había hecho a Abraham 2000 años antes. Y ahí vemos a Jesús, ahora sí, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y teniendo un reino estable, un reino de verdad. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es el emet, la confianza que nosotros hoy tenemos por medio de Jesús. En nuestro entendimiento, en nuestras ideas, nosotros podemos dudar, podemos fallar, nuestra fe falla, nuestro carácter falla, nuestras emociones fallan, nuestra voluntad falla. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Jesús, ahí no podemos fallar, porque nuestra ancla es un ancla firme, anclada en la roca, donde no hay falla, donde no hay error. Por eso dice Romanos 15, 8 y 9: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces el libro de Romanos, también el apóstol Pablo nos está diciendo esto. Vamos a regresar un poquito con Abraham. Abraham nació aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Aproximadamente, no tenemos fechas exactas, pero es lo que más aproxima. 2000 años antes de Cristo. Y murió en el 1825 aproximadamente antes de Cristo. Es decir, que vivió 175 años. A los 99 años Dios le da la promesa. Perdón, sí, 99 años. 99 años Dios le da la promesa. Es decir, en el año 1901 antes de Cristo, Dios le estaba dando la promesa que iba a tener un hijo y que a partir de ese hijo iba a ser una gran nación. Y no solo con el pueblo de Israel, sino ahora con toda la humanidad. En ti serán benditas todas las naciones. Y Jesús vino como parte de esa fidelidad de Dios hacia Abraham. Y ahora Jesús va a ser el rey fiel. Va a ser en donde va a perdurar el reino, un reino fiel, un reino estable, un reino de verdad. ¿Cuánto tardó en llegar esta promesa? 1900 años. 1900 años desde Abraham hasta Jesús. Pero se cumplió la promesa. A veces nosotros empezamos a orar, pasan 3, 4 días y como Dios no cumple, nos empezamos a desesperar. Nuestra fe empieza a fallar. Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Y dice Jesús: y yo he orado para que tu fe no falle. No le dijo: te voy a librar de Satanás para que no te toque. No, le dijo: y yo he orado para que tu fe no falle. En medio de la promesa, entre la promesa y la llegada de el cumplimiento de esa promesa, viene un tiempo de espera, en donde nuestra fe tiene que ser afianzada, en donde nuestra confianza no debe de fallar. Nuestra confianza en Dios. Si yo me pusiera a poner mi confianza en una persona, pues posiblemente me falla. Pero como mi confianza está puesta en Dios, no me va a fallar. Aunque yo no lo vea tan claro, no me va a fallar. Por eso la fidelidad es un atributo de nuestra relación con Dios. Tú no puedes decir: es que yo creo en Dios, si no confías en lo que Él está haciendo en tu vida o en lo que Él va a hacer en tu vida. Y es que, hermano, yo veo que a otros los bendice económicamente, tienen una casa, tienen un coche, bonita familia, y a mí no me da nada. Y empezamos a dudar de la promesa que Dios nos ha dado. Oye, es que yo quiero que mi familia venga a la iglesia. Sí, pero sigue orando, sigue intercediendo, sigue dando testimonio dentro de tu casa, para que esa promesa sea cumplida en el debido tiempo. Por eso nosotros debemos ahora no solo esperar la fidelidad de Dios, sino que ahora, como David, nos toca también ser fieles a nosotros con Él. ¿Y cómo somos fieles? Nuestra fidelidad es el fundamento de la vida cristiana. No solo se trata ahora de las promesas que Dios me ha hecho, ahora se trata de las promesas o del compromiso que yo tengo con Dios. ¿Qué me pide Dios como un seguidor de Jesucristo? Que sea un buen servidor, que sepa amar a mi prójimo, que ame a Dios sobre todas las cosas, que diezme, que sirva, que ayude a otros. Pero a veces no nos gusta eso, nos gusta solo recibir la promesa.
Dice la pastora Kay, antes de la promesa hay una premisa. Y la premisa siempre es lo que nos dice Dios que tenemos que hacer para que la promesa llegue. Y en todas las promesas que encontramos en la Biblia siempre va a haber una premisa. Tenemos que cumplir esa premisa para que la promesa llegue. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es que, hermano, a mí Dios no me ha cumplido porque yo ya oré como 20 años y no me cumple lo que le pedí. Y hermano, ¿está cumpliendo? ¿Está guardando sus mandamientos? Porque sí queremos la promesa, pero no queremos el compromiso. Y ahí es donde fallamos. Muchas veces por eso la promesa no llega, porque estamos fallando en el cumplimiento de los mandamientos. Por eso Dios es un Dios fiel y Él espera que nosotros también seamos fieles con Él. Dios quiere que nosotros desarrollemos una fidelidad por amor, por naturaleza. Dios nos pudo haber creado robots y decir, pues ámenme, adórenme, crean en mí, pero ya como un chip puesto. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere personas que le amemos, que le adoremos, que confiemos en Él por nuestra propia voluntad. Mateo 26, 36 a 38 dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande de los mandamientos. Por eso nosotros también no solo se trata de ser fieles con Dios, también se trata de ser fieles en mi relación con las demás personas, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos en la fe, con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué tan fieles somos? ¿O qué tanto chismeamos o hablamos en contra de otras personas? Porque Dios nos manda a ser fieles con todos. El Mateo 22, 39 al 40, y este es el segundo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependerá toda la ley y los profetas. Entonces, se trata de amar a Dios, de ser fiel a Dios, pero también serle fiel a mis hermanos. El amor y la fidelidad deben de ir de la mano. No solo se trata de estar en las buenas con las personas que nos caen bien o con las personas que queremos estar. Se trata de estar en las buenas y en las malas. Decía mi abuelita que los amigos se ven en la cama del hospital y en la cárcel. Es donde realmente se ven a los amigos. Y muchas veces nosotros, cuando vemos que hay un problema con alguna de las personas que están alrededor de nosotros, decimos: bueno, pues es un problema, ahí nos vemos. Y eso no es ser fiel, porque Dios nos manda en este segundo mandamiento amar a mi prójimo como a mí mismo, cuidarlo, protegerlo, enseñarle, levantarle, ayudarle. Otra cosa en la que debemos de ser fieles es en nuestras tareas y en los compromisos que hacemos. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Hermano, lo quiero invitar. Ah, sí, pero te aviso. O sí, digo que sí y no voy. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. En tu trabajo, ¿cómo trabajas? ¿Cómo cumples tus tareas? En tu servicio, ¿cómo lo haces? A veces trabajamos a medias. La palabra que se puede utilizar ahí es mediocre. ¿Por qué? Es mediocreado. Y nosotros, los hijos de Dios, no somos mediocres, porque no fuimos creados a medias. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso todas las actividades que hacemos, nuestros trabajos en la casa, nuestro trabajo del cual percibimos un ingreso, nuestro servicio en la iglesia, debe de ser de excelencia, totalmente bien hecho. Dice Colosenses 3, 23 al 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven o servís. Entonces, no importa el tipo de tarea que estés haciendo, no importa el tipo de trabajo que estés realizando, todo lo que tenemos que hacer nosotros siempre tiene que ser con mucha calidad, porque es como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Ay, es que mi jefe me trata mal, me explota, me regaña, me grita. Tú calladito y haciendo las cosas como si fueran para Dios, porque de Él viene la recompensa. Él utiliza, me gusta mucho ver los últimos profetas del Antiguo Testamento, cómo vemos cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia y a Persia.
Dios va a utilizar a personas que no eran del pueblo de Israel para bendecir al pueblo de Israel. Vemos al rey Darío, vemos al rey Nabucodonosor, vemos reyes que no eran del pueblo de Israel, ayudando al pueblo de Israel a levantarlos, a ayudarles, a bendecirlos, hasta les daban dinero. Vemos a Nehemías y a Esdras, que hasta el rey les dio cartas para que pasaran sin ningún problema, les dio dinero, les dio madera, les dio de todo para que reconstruyeran el templo de Dios. Entonces Dios también puede utilizar a tu jefe o a la persona donde trabajas para bendecirte, pero nosotros tenemos que hacer todo con excelencia. Y debemos de ser fieles en las pruebas, porque ahí es donde nos va mal. Cuando tenemos dinero, amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando hay sanidad, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero nada más viene una enfermedad, nada más viene falta de dinero y empezamos a temblar. Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ahora a dónde voy? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y empezamos a pensar y pensar, ni dormimos por la preocupación de lo que tenemos que pagar o lo que tenemos que resolver. Cuando nosotros, nuestra confianza debe de estar puesta totalmente en Dios. Como hombres nos gana, claro que nos gana, somos hombres y a veces no hemos podido desarrollar todo el fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero en medio de eso es donde yo tengo que rendirme totalmente a Dios, porque en medio de esa prueba es cuando yo voy a decir: Dios, no sé qué voy a hacer, pero yo confío en que tú vas a proveer. Y de repente Dios abre una puerta y llega la bendición. A lo mejor ni por donde lo esperabas, ni por donde creías que iba a llegar, pero llega la bendición, porque Dios no nos va a dejar. Hay un versículo que dice: si nosotros siendo hombres, si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra, o si te pide un pescado, no le das una serpiente. Entonces, cuanto más Dios, que es el Dios, el Padre bueno, ¿qué va a hacer por nosotros? No nos va a dejar sin comer, no nos va a dejar sin vestir, no nos va a dejar sin nada que necesitemos, porque Él es un Dios confiable, es una persona en la que podemos confiar. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Dios es fiel en medio de las pruebas, pero nosotros cuando dudamos empezamos a decirle a Dios: está bien, Dios, yo sé que tú me vas a dar, o medio creo que me vas a dar, pero me tengo que ir a buscar a mi trabajo para que sí pueda obtener lo que necesito. A veces nuestra ancla no está puesta en Dios, a veces nuestra ancla está puesta en el trabajo, en el dinero, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos. Y Dios dice: te van a fallar, tienes que confiar en mí, porque yo no te voy a dejar desamparado. Yo estoy al pendiente de cada una de las necesidades que tienes, por pequeñita que sea. Cada una de esas necesidades, Dios está al pendiente. Pero dice: tú también sé fiel conmigo, está al pendiente de mis mandamientos, de mis estatutos. Por eso en la fidelidad se va a manifestar nuestra lealtad y nuestro compromiso con Dios. También con nuestros seres queridos, con las personas, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Y en Proverbios 3:3-4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Otra vez la palabra emet. No se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y aquí les quiero dar un pequeño testimonio rápidamente. Platicaba la semana pasada con los pastores que tuve un conflicto con mi trabajo principal la semana pasada. Prácticamente me iban a correr. Y yo dije, bueno, y en medio de ese conflicto, de esos aproximadamente unos 15 días, pues sí entra la duda en cada uno de nosotros. Decimos: híjole, me van a correr y este dinero pues me sirve mucho, obviamente. Yo tengo 2 trabajos, pero pues es la mitad de mi ingreso. Entonces digo, necesito, es algo que necesito para vivir. Dios, pues tú sabes. Y en medio de esa prueba, pues de repente dudamos: ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya voy a empezar a mandar currículums, y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y de repente me citan el jueves, hace 8 días,
me citan en un despacho de abogados y yo dije, no, pues sí me van a correr, pues si traen abogados, pues me van a correr. Llego, me pidieron que llevara un cliente, llevamos al cliente, platicaron con el cliente, se retira el cliente y me dice mi jefe, espérame, ahorita platicamos. Y yo dije, híjole, sí, me van a correr. Me dejó ahí esperando como 40 minutos. Y yo estaba, me van a correr, me van a correr, me van a correr. Le dijo, bueno, Dios, pues que sea tu voluntad, tú provees. Total que llegó el tiempo que me pasó mi jefe, me dice, siéntate, me dice, vamos a ver los clientes. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta tener es totalmente detallado todo mi trabajo, muy bien hecho, para que mi jefe diga, ah, sí, no, esto lo necesitábamos. Entonces me dice, a ver, saca tus listas, yo damos créditos a empresas. Entonces me dice, a ver, dame el detalle de todas las empresas. Y ya le enseño, todo. Me dice, no, pues está muy bien. Y me dice, bueno, vamos a seguir trabajando con estas empresas, vamos a mandar un abogado para que les cobre. Me dice, ¿tú qué eres? Le digo, soy licenciado en economía. Me dice, bueno, estos créditos ya son un poco difíciles de cobrar porque tienen como 10 años. Entonces, los que deben, que esperamos que no sean hijos de Dios, los que deben saben que ya cuando deben después de 5 años ya es muy difícil cobrarles. Pero bueno, estas empresas están en esa situación. Entonces me dice mi jefe, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para cobrarles. Dice, entonces, ¿qué eres licenciado en economía? Pues bueno, vamos a ver en qué te ocupamos. Me dice, ya nos vemos, después me comunico contigo. Y yo salí así como que temblando, ¿no? Dije, Dios es bueno y Dios es fiel. Porque yo pensando en mi propio entendimiento que me iban a correr, Dios dice, no, yo te puse en ese trabajo para que puedas servirme el tiempo que sea necesario. Por eso cuando mis pastores me dicen, oye, necesitamos esto otro, yo digo, amén, aquí estoy, a ver, ¿a dónde vamos? ¿O qué hacemos? Porque yo entiendo que el que realmente me provee a mí es Dios, porque Dios es fiel conmigo. ¿Utiliza a mi jefe? Sí, pero Dios me provee, Dios es el que me provee y yo tengo que ser fiel con Él para recibir esa provisión. Por eso, como conclusión, quiero que veamos otra vez un poquito a Abraham. En Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo. Y justamente es esto, ¿no? Dios reafirma su promesa con Abraham, que más tarde, todavía en ese momento es Abraham y después va a ser conocido como Abraham. Después de una visión, Dios le dice que no tema, dice, no temas, yo voy a hacer de ti una gran nación. Pero él tenía una preocupación porque ya era grande, ¿cómo iba a tener hijos? 95 años, 99 años, ¿cómo iba a tener hijos? Y él no quería que uno de sus herederos fuera uno de sus siervos. Pues es lo único que tenía a la mano. Entonces, ¿cómo toda mi herencia se va a quedar en uno de mis siervos? Yo quiero que me herede uno de mis hijos. Y Dios le asegura que va a tener un hijo propio. Lo invita a mirar las estrellas, a decirle, mira, así como ves las estrellas, así va a ser tu descendencia. Es una promesa que Dios le está dando. Y Abraham cree en la promesa de Dios. Y dice que esto es lo que provoca que Abraham sea considerado justo por la fe. Luego Dios le recuerda a Abraham que lo sacó de Ur de los Caldeos, lo hizo peregrinar, todo lo que le pasó a Abraham. Y ahora le está diciendo, te voy a dar esta tierra como posesión para ti y para tu familia. Y Abraham le pregunta, pero ¿cómo puedo estar seguro de lo que me estás prometiendo va a ser real? Y a veces así nosotros somos. Señor, yo sé que tú me vas a prometer sanidad, me vas a prometer provisión, me vas a prometer esto, pero ¿cómo estoy seguro de que tú lo vas a hacer? Y empezamos a ponerle como que trabas a Dios. A ver, y Dios le dice, vamos a hacer algo. Y dice el versículo de Génesis 15:9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Aquí, este versículo, cuando yo descubrí esto, me quedé impactado de lo que pasaba, porque a veces leemos muy por encimita. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Partió todos los animales por la mitad y lo puso uno enfrente de otro. Entonces me puse a investigar, dije, ¿por qué lo pone así? Y decía que en la antigüedad o en el momento de los tiempos de Abraham, cuando una persona hacía un pacto con otra persona, hacían esto, partían animales y hacían un camino. Y la persona que iba a hacer el pacto caminaba entre los animales despedazados. Y esta era una práctica común.
no solo con Dios, sino también entre los hombres, estos sacrificios. Pero había algo muy importante, o un trasfondo muy importante en esto, que cuando la persona pasaba en medio de las carnes, decía: si yo no cumplo la promesa del pacto que estamos haciendo, que me pase como a estos animales, que yo quede despedazado como estos animales. Dije: qué fuerte. Entonces, después vamos a ver algo. Abraham sigue las instrucciones de Dios, parte los animales por la mitad, uno enfrente de otro, y le dice que de repente vino un sueño profundo sobre Abraham. La persona que tenía que pasar en medio de las carnes era Abraham. Y dice que vino un sueño profundo sobre Abraham y recibe una visión en la que le promete una descendencia y que van a heredar la tierra prometida, pero también le dice: van a entrar en esclavitud 400 años. Ya le estaba diciendo Dios a Abraham que iban a entrar en esclavitud 400 años. Génesis 15, 12 al 14 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor, una grande oscuridad cayó sobre de él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Y Dios le dice: esto va a pasar porque tú, en tu calidad de hombre, no vas a cumplir el pacto. Abraham, si tú pasas en medio de la carne, tú no vas a cumplir el pacto, me vas a fallar. Y lo vimos más adelante. El pueblo de Israel sale de Egipto, se queja. Después se los llevan al cautiverio a Babilonia y Persia, y se quejan y dudan de la fidelidad de Dios. Entonces pasa algo hermoso. Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Se acuerdan cómo se presentó Dios a Moisés? Una zarza. ¿Quién estaba pasando en medio de las carnes? Dios. Porque Dios dijo: yo soy fiel, yo sí puedo cumplir este pacto, y esto que te estoy prometiendo se va a cumplir. Y esto es lo que te está diciendo Dios el día de hoy. Si Dios te ha dado una promesa, Él es fiel para cumplirla. A lo mejor no ha llegado el tiempo, a lo mejor todavía tienes dudas, a lo mejor no estás cumpliendo algunas situaciones, pero Dios es fiel y va a cumplir. La promesa que Él te dio va a ser cumplida. Pero tú tienes que confiar, tienes que aprender a crecer, tienes que aprender a obedecer los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. Tienes que aprender a ser una copia fiel del Maestro, para que las bendiciones que tú tanto estás esperando y las promesas que Dios te ha hecho sean cumplidas. Por eso hoy nuestra confianza debe de estar puesta en que Dios es el proveedor, en que Dios es el sanador, que por medio de la figura o la persona de Jesús, hoy nosotros hemos sido salvados, hemos sido liberados, hemos sido llenos de abundancia. Jesús cargó sobre sí nuestra miseria y Él se hizo pobre por nosotros. Hoy nosotros simplemente tenemos que decir: Señor, aquí estoy, yo confío en tus promesas, confío en lo que vas a hacer en mi vida, confío en el llamado que me has hecho. Personas que hay aquí sentadas de muchos años, que han tenido llamados y que no los han cumplido porque han dudado de la promesa de Dios. Por eso hoy Dios te está invitando a que te pongas de pie y confíes en que Él va a cumplir la promesa que te ha hecho. Si has fallado, hoy es el tiempo para poder restaurar eso. Y te invito a que te pongas de pie y vamos a orar, dando gracias a Dios por lo bueno que es con nosotros. Señor, te damos gracias en esta noche, porque entendemos, Señor, que tú eres bueno con nosotros, que tú has sido fiel, Padre, a pesar de nuestra maldad, a pesar de que nosotros hemos fallado, nos hemos rebelado en contra de ti, hemos dudado. Señor, tú sigues siendo fiel. Y hoy, Padre bendito, venimos a ponernos a cuentas contigo, a pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a nosotros paz y tranquilidad, confianza en que las promesas que tú nos has hecho a cada uno de nosotros se van a cumplir. Porque las promesas fueron cumplidas en ese sacrificio en la cruz. Jesús, con el derramamiento de su sangre, ha prometido el cumplimiento de esas promesas. Y tú, Señor, tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, has sido bueno con nosotros y no nos vas a dejar desamparados. Señor, ayúdanos a confiar en esa promesa, ayúdanos a confiar, Señor, en que tú seguirás obrando en nuestras vidas. Si hemos dejado a un lado nuestro llamado por dudas,
por incertidumbres, por miedos, hoy, Señor, nos ponemos delante de ti y clamamos, Padre, que tú vuelvas a hacer ese llamado a cada uno de nosotros, que podamos ser siervos, que podamos ser discípulos de Jesucristo, que seamos personas que podamos seguir expandiendo tu reino, Señor, no por las promesas únicamente, sino porque tú ya nos has dado mucho, nos has dado vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.